en el nombre del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Hermanos, en esta mañana damos gracias primeramente a nuestro Señor por este segundo día de conferencias, en donde hemos sido bendecidos desde el día de ayer. En esta mañana queremos hablar un momento acerca de la comunión. ¿Qué es comunión? La comunión no solamente es el partimiento del pan, es parte de la comunión. Pero comunión también es comunicación. Comunión es contacto. Cantamos el himno número 105, dice: guarda el contacto con tu Salvador. Primer ejemplo encontramos de nuestro Señor cuando Él dijo: yo y el Padre uno somos. Y se lee en el libro del Génesis, en su capítulo 1, cuando dijo nuestro Dios: hagamos al hombre. Estaba hablando con su santo y amado Hijo. Hagamos al hombre. Luego en el capítulo 11 del Génesis dice ahí la palabra: descendamos para ver la obra que han comenzado acerca de la Torre de Babel. Descendamos y confundamos ahí su lengua. Y así fue. Estaba hablando con su santo y amado Hijo, el compañero de Dios. Eso se llama comunión. Dice que Adán perdió la comunión con su Dios. Y eso es triste de ver. Adán desobedeció y perdió la comunión con Dios. Aunque Adán quiso recuperarlo, pero ya no se pudo. Perdió la comunicación con Dios. Luego encontramos en la palabra también, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, cuando dice la palabra que el sacerdote Elí perdió la comunicación con Dios. Nuestro Dios le dijo a Elí: yo dije que ibas a caminar delante de mí, pero ahora nunca yo tal haga, dijo. Y un día llamó a Samuel. En el capítulo 3, versículo 1 dice la palabra que en aquellos días escaseaba la palabra del Señor. Pero una noche llamó a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Era el llamamiento de Dios. Nuestro Dios habló con Samuel. Y el sacerdote Elías no. Eso es perder la comunión con nuestro Señor. Ahora nos habla la palabra, vamos a leer. Encontramos la palabra en los Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. Y dice así la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tomen nota. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
Ahí encontramos la comunión, ¿verdad? La comunión unos con otros es con el pueblo del Señor. Entre todo el pueblo del Señor tenemos comunión, ¿verdad? Gracias a Dios. Y la comunión se goza. Si el año que pasó no lo hicimos así, pero este nuevo año, porque estamos todavía en el primer mes, este nuevo año, que gocemos de la comunión con nuestro Señor, con su pueblo amado, porque aquí estamos leyendo, dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Gracias a Dios. Cuando nosotros vemos, pues, la necesidad de comunicarnos entre nosotros mismos, esa es parte de la comunión. Por eso allá les aconsejamos a los hermanos y les decimos, si hay alguna cosa que usted está pasando o si está enfermo, cuéntenos, porque hay quienes no cuentan. Hasta a través de los días oímos, dice que está enfermo porque ya no llegó a la reunión. Hasta ahí nos damos cuenta que el hermano está enfermo. En una ocasión decía un hermano, 15 días estoy en cama y no me han venido a visitar. Pero nosotros no sabíamos. Y esto es parte de la comunión. Es parte de la comunión, es escritural. Avisar mayormente para llevarlo en oración. Hermanos, si usted está pasando en algunas circunstancias de la vida, momentos duros, momentos de aflicción, hay que comunicar a los ancianos para llevarlo en oración, para pedirle al Señor misericordia. Y no solamente así, como dice la gente, se está ahogando en un vaso de agua, dice la gente, ¿verdad? Pero no es por ahí, hermanos. Sino que al avisar a los ancianos comienzan a orar. Esto es parte de la comunión. Miremos esta palabra. La palabra nos da la respuesta. Evangelio según Juan, en su capítulo 11. Ahí encontramos la palabra. Leamos versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Ya te dijo? Gracias al Señor. Eso se llama comunión. Dicen que aquellas dos mujeres, cuando vieron que su hermano estaba enfermo, enviaron a avisar al Señor. Y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Esa es parte de la comunión, parte de la comunicación. ¿Y qué más nos habla la palabra? Vamos a seguir leyendo. Leamos ahora la segunda Corintios. La segunda Corintios. Vamos a leer la segunda Corintios en su capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 14. La gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gracias al Señor por estas palabras. Es muy importante tener comunión también con el Espíritu Santo, porque recordemos la palabra cuando nuestro Señor dijo en Juan 14: yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, el que nos consuela en los momentos difíciles. ¿Cuántos de nuestros hermanos han venido en esta mañana con alguna carga, con algún dolor, alguna enfermedad, alguna otra circunstancia de la vida? El Espíritu Santo nos consuela. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, dice ahí la palabra: el Espíritu habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una consolación, ¿verdad? Cuando estamos tristes, oímos la voz del Espíritu Santo que nos dice: tú eres hijo de Dios. Gracias a Dios. Tú eres hija de Dios. Gracias a Dios. Ahora dice la palabra que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Con la comunión con el Espíritu Santo se goza, se deleita al pensar que en los momentos difíciles el Espíritu Santo nos consuela, nos habla su palabra, oímos una palabra y dice: todo tiene su tiempo. Es la voz del Espíritu Santo. Nos consuela para decirnos: tú tienes una herencia en los cielos. Y eso alegra los corazones. Cuando oímos de la venida de nuestro Señor, nuestros corazones se alegran. Nuestros corazones están muy contentos. A través de lo que encontramos en la vida, nuestros corazones se alegran al oír de la venida de nuestro Señor para su iglesia. Esto es tener comunión con el Espíritu Santo. Leamos otra palabra más. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios. El Señor nos muestra su palabra en esta mañana para que nosotros siempre tengamos comunión con nuestro Señor. Pero el primer texto que leímos dice: la comunión íntima de Jehová es, oiga bien, con los que le temen. Ahí está la base principal, la base fundamental. Con los que le temen. Porque muchas veces nosotros caminamos mal, hablamos mal, hablamos todavía como habla el mundo, y entonces hay peligro que perdamos la comunión con nuestro Señor, porque a Él no le agrada. Si hablamos el vocabulario de nuestra vida pasada, eso ya quedó. He aquí ahora todas son hechas nuevas. El tiempo pasado, pues caminamos mal en desobediencia delante de Dios, pero ahora ya no. Ahora gozamos la comunión con nuestro Señor
Y lo más principal es que estemos cerca de nuestro Señor para tener contacto con nuestro Señor. Y gozamos también la comunión los unos y los otros. Así dice la palabra que leímos, ¿verdad? Gozamos la comunión los unos a los otros. Por eso, como decía, cualquier cosa que usted encuentra en la vida, avise a los ancianos, porque no se ve bien que ningún aviso, solamente se ausentó, ya no llegó a la reunión, pero ¿y qué le pasó? A saber. No, hermanos, es que esa es parte de la comunión. Ya leímos cuando dice que se enfermó Lázaro, porque el Señor amaba mucho a Lázaro, así dice la palabra. Amaba a María y a Marta, a su hermana. Amaba mucho a esta familia. Tenían comunión, tenían comunicación entre ellos. Por eso cuando se enfermó Lázaro, estas mujeres enviaron a decirle al Señor: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Así nosotros también, hermanos, comuniquemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está afligiendo, qué es lo que nos está debilitando. Comuniquémoslo. Hay hermanos que siempre comunican las cosas. A veces nos llama de emergencia y dice: hermanos, pues, yo quiero una oración porque esto me pasa. Muy bien, hermano, comenzamos a orar. Pero fíjense, hermanos, que hay algunos hermanos que nos hemos dado cuenta que nunca nos han comunicado qué le pasa en su vida, ni mucho menos nunca ha pedido una oración de los ancianos en su casa. Dios así lo hace usted, hermano. Hermano, ¿cuántas veces ha llamado a los ancianos a la oración en su casa? Porque es parte de la comunión, hermana. ¿Cuántas veces usted ha llamado a los ancianos para orar en su casa? Ya sea una acción de gracias o también por una enfermedad, por una pérdida, por alguna otra circunstancia. No, ¿verdad que no? Muchos no lo hacen así. Esto es parte de la comunión. Si nosotros entendemos la palabra, lo guardamos en nuestro corazón, ahora en este nuevo año 2015, lo haremos como el Señor nos manda, para gozarnos en la comunión con nuestro Señor. Aquellos hombres que desobedecieron, pues lamentaron mucho, pero demasiado tarde. Los reyes, los profetas que tuvieron contacto, tuvieron comunicación con su Señor, les fue bien, caminaron bien. Nuestro Señor los bendijo. Y así nosotros también, hermanos. La bendición que nosotros queremos, la bendición que nosotros desea nuestro corazón, se puede. Pero, como estamos leyendo, tenemos que hacer todo lo posible de tener un contacto con nuestro Señor. Aquí estamos leyendo, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Gracias al Señor. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la comunión con todo el pueblo del Señor es muy alegre. Cuando usted, hermano, tiene una reunión en su casa o una predicación, cuando todo el pueblo llega, eso se goza la comunión. Pero si
usted no tiene comunión con el pueblo, algo se ha alejado, y entonces usted tiene una reunión, unos cuantos van a llegar y después va a reclamar, ¿verdad? No vinieron los hermanos, así decimos luego, ¿verdad? No vinieron los hermanos, no vinieron las hermanas. Pero ahora pensemos, analicemos por qué. Pero cuando hay comunión los unos y los otros, es cuando nos comunicamos en cualquier cosa. Tanto también entre los ancianos, como cuando se piensa en una conferencia como en este lugar. Ellos se comunicaron, después comunicaron al pueblo, pues hay una comunión. El pueblo dijo, sí, pues hoy estamos ya en conferencia, lo que era un pensamiento, ahora se hizo una realidad. Esto se goza de la comunión. No vamos a pensar solo nosotros hacer un trabajo o alguna otra cosa, no, hermanos. Hay que comunicar al pueblo. Hay que exponer al pueblo los trabajos que se presentan. Esto es parte de la comunión. Y como decía también, si hay alguna enfermedad, alguna pérdida, pues hay que avisar inmediatamente. Avise a los ancianos para demostrar que sí tiene comunión los unos y los otros, como dice la palabra. Ahora el trabajo del Espíritu Santo, como ya leímos, es consolarnos en los momentos difíciles, es el tener comunión. Porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, voy a enviar el Espíritu de verdad que estará con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo se entiende esa palabra? Con vosotros quiere decir como compañero. Vamos caminando juntos. En vosotros es en nuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? El contacto con nuestro Señor, como cantamos en el himno 145. Ahí dice, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares, le cuento mis dolores, le cuento lo que me pasa. Eso es comunión. Hermano, no esté ahí en su casa soportando las cosas solo. No, hermano, contémosle al Señor, porque tenemos comunión con Él. Contémosle al Señor todo lo que encontramos en la vida. Contémosle al Señor lo que desean nuestros corazones. Hay quienes desean una buena casa, cuéntele a su Señor. Hay quienes desean un vehículo, cuéntele a su Señor. Porque gozamos de la comunión con nuestro Señor, como estamos leyendo en su palabra. En nosotros no hay fuerza, pero con nuestro Señor sí. Ahí está la bendición. Entonces, hermanos amados, procuremos entonces tener contacto con nuestro Señor. El Señor se alegra cuando le pedimos alguna cosa, como dice la palabra, y Él nos oye, Él nos contesta, nos da lo que le pedimos, porque estamos gozando de la comunión con Él. Entonces, el punto principal de este mensaje es, dice aquí la palabra, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y los unos y los otros gocemos la comunión con nuestro Señor. El Señor bendiga su palabra.